Hola, qué gusto tenerlos de nuevo aquí en el Círculo, hoy para platicar pues, de temas que están en la agenda, yo diría a nivel mundial, lo que pasa con la ciencia, por supuesto, pero lo que pasa también con las mujeres en la ciencia, y de eso vamos a platicar con dos invitadas de lujo que nos acompañan en este programa. Saludo con mucho gusto a María Emilia Beyer, es directora de Universum, sin duda una de las instituciones de divulgación de la ciencia más importantes en nuestro país. María, qué gusto que estés acá. Mario, al contrario, muchas gracias por esta invitación y para platicar de un tema que a mí me parece, además de relevante, fascinante. Sí, la verdad es que estoy seguro que vamos a aprender mucho en este programa contigo y con Celia Escamilla Rivera, ella es investigadora del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. ¿Qué tal, Celia? Hola, ¿qué tal? Pues muchísimas gracias por la invitación y encantada, ¿no?, de platicar precisamente de una de las grandes conmemoraciones que hacemos anualmente, ¿no?, que es celebrar la participación de las niñas y las mujeres en la ciencia. Sí, un tema del que tenemos una deuda, la verdad creo que como humanidad tenemos una deuda en muchos sentidos, no solamente en el presente, sino en el pasado. Aquí hemos hecho programas de la cantidad de reconocimientos regateados a mujeres en el campo de la ciencia, que terminó un nombre publicado ahí, el nombre de un hombre publicado ahí, cuando tendría que haber sido muchas veces, si no el de la mujer, por lo menos también el de la mujer investigadora y científica. Pero empezamos, si te parece, María, con una revisión de cómo estamos en este tema en general en el mundo, ¿no? Sabemos que de pronto parece increíble ver estos temas, pero que no hemos logrado la paridad en este tema también de la ciencia, pero cómo estamos en otros países, qué ha pasado en otras partes del mundo. Bueno, Mario, fíjate que esta es una pregunta muy interesante porque da cuenta de las inequidades, no solo en cuestión de género, ¿no?, sino también en cuestión de productos internos brutos, apoyos a la enseñanza. Es decir, los países en realidad, en cuanto a las mujeres que tienen dentro de las academias científicas o en los sistemas, digamos, nacionales de investigadores, para hacer un símil con lo que tenemos aquí, pues depende mucho del tipo de país y del empuje que se le dé a las niñas desde el principio en una educación que sí les permita soñar con llegar a ser científicas, ¿no? Desafortunadamente, pues vemos que esto no sucede de manera global con la fuerza, con la intensidad y la frecuencia que debería, porque en realidad los números son un tanto tristes, ¿no? Por ejemplo, tengo algunos datos interesantes que provienen de la ONU, en donde nos dicen, por ejemplo, que las mujeres siguen representando a nivel mundial solo el 28% de los licenciados en ingeniería, ¿no? Entonces, las ingenieras ¿28%? son exactamente a nivel mundial. Entonces, y hay países en donde habrá más, pero hay países en donde habrá todavía menos que este 28%, ¿no? Básicamente 13 cada 10 en los mejores países, en donde estén mejor representadas, pero posiblemente 1 de cada 10 en los países en donde no contemos de pronto con estos datos fuertes. Y en informática y computación, que pues son ahorita las carreras un poco el futuro, en los países que tienen mejor representatividad femenina se alcanza hasta un 40%, pero es del 40 hacia abajo, ¿no? Entonces, por darte un ejemplo. También sabemos que las mujeres forman, estos son datos del gobierno francés, el 30% de sus investigadoras son mujeres. En un país tan fuerte, ¿no?, en cuestiones igualitarias, ¿no?, al menos, bueno, es parte incluso de su filosofía nacional, y resulta que tienen el 30% de la academia formada por mujeres. Entonces, esto sí nos da cuenta, y bueno, y desde luego en México, pues también tenemos algunos datos que dicen que vamos mejorando, sobre todo en algunas áreas como biología, como química, pero no vamos mejorando, no se mueve mucho en otras tantas, como justamente las relacionadas con matemáticas, ingeniería y la propia física, de la que luego nos puede platicar más Celia. Pero en general sí ¿Tendrás, perdón, el dato, María, de los porcentajes en México o no los tenemos en este momento? Mira, no los tengo en este momento, los actualizados, porque ha sido un poco raro tras la pandemia. Generalmente nos dan los datos desde la Facultad de Ciencias de la UNAM, la Comisión de Equidad de Género de la UNAM, y entonces sí conocemos con bastante certeza qué está sucediendo. Sin embargo, ahorita con la virtualidad ha sido un poco complicado. Sí te puedo decir que aproximadamente en la carrera de biología, vamos a pensar
analizar prepandemia, íbamos ya en un 51% de población femenina, es decir, hasta un poquito más de mujeres que se inscribían, ¿no? En medicina también hemos visto que esto va a la alza, en química también hemos encontrado que va a la alza y tenemos un porcentaje de un 40-45%, pero en cambio en física y en matemáticas siempre, y desde luego en ingeniería, como comenzamos platicando, siempre tenemos un porcentaje bajo que oscila entre el 20 y el 30% de los jóvenes y las jóvenes que se inscriben en estas carreras. Ok. Celia, por ejemplo, ahí, ¿cuál ha sido tu experiencia tanto desde la formación? Me gustaría empezar por ahí, desde la experiencia en la universidad, y ahora platicaremos ya en el ejercicio profesional, pero desde la propia formación, ¿cómo es este proceso de entrar a un mundo que ha sido mayoritariamente marcado por los hombres? Sí, bueno, ese proceso ha sido, incluso lo he vivido, lo que es la evolución de este proceso. Estamos hablando de alrededor de más de 20 años, que comencé mi formación, ¿no? Como propiamente los estudios de lo que se concibe como la licenciatura en física. Y entonces, hace 20 años, entrar a una licenciatura en física aquí en México, constaba de entrar a un aula donde predominaban mucho, si no es que casi el 90% de los que estaban presentes eran hombres, ¿no? Entonces me encontré incluso crecí con una generación de aproximadamente 4 mujeres, de las cuales te puedo compartir, ¿no? Que de esas 4 solo una llegó a ser doctora y precisamente esta soy yo. Y entonces esa evolución da un proceso en el que impacta mucho, ¿no? Porque el perfil con el que uno llega a este tipo de carreras, sobre todo de ciencias exactas, resulta ser perfiles muy en sintonía con gente que viene de ingeniería, con gente que viene de carreras técnicas. Incluso yo tengo una carrera técnica en máquinas de combustión interna. Entonces, en un sistema como lo es el sistema de Getty, encontrarse también con esta barrera a nivel bachillerato fue uno de los primeros pasos, ¿no? Esto porque estaba yo convencida. Seguramente también se mantenía la proporción de 90% de hombres, ¿no? Sí, exactamente. Incluso yo quería hacer física, siempre que yo sé física desde que tuve 4 años de edad. Y el llegar a una selección como lo es una carrera técnica en la que ya entras a un mundo en el que las áreas de físico, matemáticas son dominadas inclusive por la mayoría de hombres, entonces te encuentras ya con la primera barrera en el bachillerato. Sin embargo, cabe señalar que también es un tiempo que va evolucionando junto con las personas que te dan clases. Algunos de los profesores llegan a ser maestras y te va dejando como un bagaje, ¿no? De decir, sí se puede llegar a ser una maestra, se puede llegar a ser una profesora, se puede llegar a ser una doctora en esta área. Entonces, eso te acompaña también en esta evolución, sobre todo en este sistema mexicano, ¿no? Donde podemos decir que avanzamos un poco más lento que sistemas de primer mundo, pero sin embargo sí vamos a esa, adquiriendo esa morfología en esa brecha. Y eso te acompaña también con esas personas, ¿no? De acuerdo, porque es claro que hay campos donde este proceso ha sido mucho más acelerado. En mi experiencia, por ejemplo, docente, dando clases en comunicación, pues es muy claro que es una carrera que hoy tiene incluso mayoría de mujeres desde hace muchos años, cosa que no se produce en el tema todavía, como hemos escuchado, en el tema de las ingenierías. Y esto me lleva, María, a un punto que decía ahora Celia y me parece muy interesante. Decía, yo a los 4 años sabía que quería hacer física. Y es que un poco ya nos contará ahora Celia, ¿no? De qué vio, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué experiencia tuvo? Yo creo que ahí por eso espacios como Universum son tan importantes, de cómo acercamos la ciencia a las niñas y a los niños, ¿no? Y cómo empezamos a proyectarles estos modelos de lo que puede ser. ¿Qué papel juega este tema en el asunto pues, del género y de las cosas que tenemos en la cabeza de que hay actividades para hombres y que hay cosas para mujeres? Perdón que me extienda, pero ahora en estos días que estuve viendo partidos de fútbol americano, por ejemplo, ver cronistas mujeres en un campo que también, por razones seguramente distintas, pero que tienen elementos comunes, también eran terrenos de los hombres, ¿no? Y de pronto parece que una mujer que quiera ser el día de mañana cronista deportiva, pues ve a una mujer, pues sabe que esa es una de las opciones, como ser física o como cualquier otra opción que quiera elegir.
¿Qué papel juega esto en el tema de infancia a la hora de orientar a las niñas hacia las disciplinas de ciencia? Mario, me estás poniendo en la mesa mi pregunta favorita cuando hablo de estas cosas, ¿sí? Porque definitivamente una niña como Celia, que de pronto diga desde chiquitita, yo quiero ser física o matemática, pues bueno, es algo muy afortunado, pero es algo raro. Generalmente las niñas y los niños crecen pues pensando quiero ser esto y luego quiero ser lo otro y un buen rato dicen no sé qué quiero ser, ¿no? Sí. Y cuando eso sucede, el tener a la mano la posibilidad de una enorme baraja de profesiones y modelos a seguir y con los que puedas identificarte, pues es fundamental porque te marcan una ruta y tú dices, yo quiero ser como ella o yo quiero ser como él. Y el problema cuando tienes una representatividad tan pobre de mujeres en la ciencia, o tienes una representatividad de un 30%, pero esas no son las mujeres que se ganan el premio Nobel, que son miembros del Colegio Nacional, no son a las que entrevistan en la tele porque no son los líderes del proyecto. Entonces resulta que para estas niñas que quieren soñar con ser científicas, el sueño se encuentra desde el principio pues un poco cortado. Yo te quiero platicar que buscando un poco estos números y estos datos fuertes, hace algunos años hice una investigación en escuelas primarias, tanto de Puebla como del Estado de México y la Ciudad de México, tanto en primarias públicas como privadas, y encontramos que los niños y las niñas, cuando tienen que expresar quién hace la ciencia, solamente en un 7% están involucrando la figura femenina. En el 93% están pensando que si es ciencia es un hombre. Exactamente, vaya. Exactamente. En México, en 3 estados de la República, y las escuelas eran totalmente distintas, pero encontramos lo mismo. En aquellos casos en donde sí se representaba a una mujer, y eso va con tu pregunta para que veas qué bonito amarra, preguntábamos, oye, eran tan pocos los casos en donde decían que la ciencia la hacían las mujeres que pudimos buscar a estas niñas o estos niños y cuestionarlos de por qué habían puesto una mujer en la ciencia. Y lo que nos decían es porque mi tía o mi vecina o mi madrina es química o es matemática. Entonces tenían la cercanía y eso les permitía que este modelo a seguir les hiciera soñar con la posibilidad. Quienes no tenían esta posibilidad cercana ni siquiera lo contemplaban. Entonces, estamos hablando de una población infantil, en este caso el estudio iba con primaria alta. Primaria alta, ¿por qué? Porque entonces estaban ya cercanos a llegar a secundaria y en secundaria comienzan con las materias de la ciencia, química, física, ¿no? Biología. Y la verdad es que desde que llegaban entonces a la secundaria, muchas no estaban contemplando esto como una posibilidad. Los modelos a seguir son fundamentales. Es muy importante mostrar a las mujeres haciendo ciencia para que las niñas se permitan soñar con llegar a ser. De acuerdo. En tu caso, Celia, por ejemplo, ¿cómo fue este proceso? Sí, este proceso, como te comentaba, empezó casi a muy temprana edad y yo creo que una de las cosas que es muy importante a la hora de estar creciendo es la curiosidad. El hecho de realizarse preguntas acerca de lo que nos rodea es bastante importante y sobre todo que exista también las personas o las fuentes que te permitan resolver o al menos inclusive alimentar esa curiosidad. Y eso es lo que me llevó a mí a entender incluso la palabra físico. Yo escuché la palabra físico hasta que estuve en primaria. Y entonces el primer impacto que ve uno es, yo nací en una pequeña isla en Ciudad del Carmen, en el estado de Campeche, y ahí no existía la carrera de física. La institución más cercana, estamos hablando en el 2000, a principios de los 2000, era la universidad que tenemos en el estado de Yucatán. Y de ahí era venir al centro del país a estudiar a la UNAM, a la UAM o a las diferentes universidades que sí tenían este tipo de carreras de ciencias exactas. Entonces, para una pequeñita de 4 años preguntarse el por qué veíamos la luna solo de noche, el por qué el sol en el día, cuando sabemos que son astros que están presentes todo el tiempo, simplemente los vemos moverse, ¿no? Dependiendo de nuestra posición en el planeta, pues es algo novedoso, ¿no? Y el hecho de que, como mencionó María Emilia, esto es algo muy importante, en la presencia de figuras, de personas que van a alimentar esa curiosidad. Y los que están en casa es la primera interacción. En este caso, mis padres fueron como la fuente que alimentaron esa curiosidad.
de decir, bueno, si quieres saber la respuesta a estas preguntas de los astros que estás viendo en el cielo, tienes que ser astrónoma. Tenía 4 años cuando escuché esa palabra, astronomía. Y el hecho de que recibas un libro en Navidad, el hecho de que te lleven a un museo, esto es importante, museos como Universum, como mencionaban, ¿no? O museos locales, va generando ese apetito, esa curiosidad hasta que llegas a la escuela. Y está la primera pregunta, ¿qué es lo que tengo que hacer para ser astrónoma? Y empieza la interacción con las primeras personas quienes van a ser tus maestros. Y usualmente cuando llegas a kinder, primaria, tienes clases con maestros y maestras que van a decirte los pasos para que puedas llegar a ser astrónoma. Entonces, para una niña, ya estamos hablando ya de mis 10 y tantos años, tratar de preguntar eso a maestros en una escuela local, en provincia, es complicado porque ellos dicen astrónoma, probablemente tengas que ser astronauta, probablemente lo primero que ves en televisión tengas que ir a la NASA, esta interacción con estas grandes instituciones en países foráneos, ¿no? Y entonces ahí es donde empieza la pregunta, ¿no? Cuando yo llegué a la secundaria, escucho la palabra física. Me dicen, tú quieres ser astrónoma, tienes que ser física. Y entonces ese equilibrio que hay entre lo que ocurre en el hogar, entre la predisposición también de una persona, de esa curiosidad, es lo que lleva a hacerte la siguiente pregunta. Ok, física es lo que tengo que estudiar. ¿Cuáles son las fuentes? ¿Cuáles son las instituciones que me pueden dar esa carrera? Y viene la primera brecha, que es cuando uno llega a bachillerato, que es casi como esos 3 años fundamentales en el que va a decidir uno si continúa en una profesión o simplemente decide incursionar ya a lo que es a la industria, ¿no? Y entonces la primera brecha surge para mí ahí. ¿Puedo vivir de una carrera como físico? Y esto fue una duda que se implantó como una semillita en casa, porque siendo de una familia que, por ejemplo, mi mamá es abogada, mi papá es economista, entonces son áreas en las que dices, bueno, es común ver mujeres, sobre todo en un mayor porcentaje. O sea, estamos hablando aquí para que te hagas una idea de igual, dando un poco de números en el contexto de física, es que las becas incluso de investigación en el área de ciencias exactas, inclusive en el sector de física, representan casi el 12% de esas becas son para mujeres, ¿no? Son muy pocas a nivel nacional. Y eso queda todavía diluido entre las diversas áreas de ciencias exactas. O sea, ese 12% que le pertenece a las físicas disminuye cuando ya se contempla otras áreas, biología, química, ciencias sociales. O sea, se va partiendo. Mínimas. Exactamente. Yo creo que vamos a hacer una pausa, pero ahora que regresemos con Celia y con Marimilia, creo que el concepto que pone Celia me parece importante. Ella dice brechas y lo podemos pensar un poco como esta carrera de obstáculos, ¿no? Los obstáculos que para que una mujer llegue a ser lo que quiere ser, en este caso una mujer que estudia física, una mujer que hace ciencia, pues en lugar de hacerle la vida más fácil, lo hacemos el camino más difícil. Y por eso lo que necesitamos discutir es, más allá de lo extraordinario de casos concretos, que los hay siempre, siempre los ha habido, las circunstancias que facilitan o dificultan que eso ocurra, que es lo que le toca ya al entorno, digamos, más allá de la voluntad de la persona, que esa siempre será necesaria, pero si el entorno es adverso, se vuelve mucho más complejo. Pero si les parece, de eso platicamos regresando a esta pausa, ya volvemos. Estamos de vuelta y María Emilia, ahora que escuchábamos la historia de Celia, de la que seguiremos platicando ahorita un poquito más adelante, ¿qué papel juegan en estas barreras el tema de la familia? Porque yo escuchaba la importancia primero de que sus papás tuvieran la sensibilidad y la formación en la entrada universitaria y luego que seguramente pudieron tener una mente más amplia frente a los prejuicios de los que hablábamos en el primer segmento. ¿Qué papel juegan las familias? Decías tú el tema de los referentes, que me parece fundamental, los referentes cercanos, pero ¿hasta dónde ahí se encuentra esta barrera? A veces por las razones estas económicas que decía Celia ¿y de qué vas a vivir? Que es una preocupación creo que de cualquier padre y madre en el mundo.
pero el tema también de cómo le va a ser un ambiente tan complejo y que la familia es a veces la primera barrera que hay que sortear. Completamente de acuerdo. Fíjate que yo participé hace algunos años en un proyecto internacional que se llama Mil Niñas, Mil Futuros. Y este fue un proyecto que para el caso de México impulsamos sobre todo en el estado de Puebla. ¿En qué consistía? Y es parte de la respuesta a tu pregunta. Consistía en identificar a 1000 niñas en el mundo, en todo el mundo, que estuvieran en una condición de vulnerabilidad y que quisieran, expresaran que querían ser científicas, que estuvieran en los últimos años de bachillerato preparatoria y que claramente necesitaran un impulso para poder llegar a la licenciatura porque de otra manera no iban a llegar. Y uno de los filtros principales bajo los cuales se identificaban a estas niñas en condiciones de esa llamada vulnerabilidad radicaba en una familia que le negaba la posibilidad de estudiar ciencias porque no comprendían esa elección o porque les daba miedo, o en el caso de las niñas con las que nosotros trabajamos, porque en muchísimos de los ejemplos que tuvimos, la madre o el padre no habían siquiera llegado pues, a la posibilidad, ¿no?, de estudiar una carrera universitaria. Entonces imagínate que tú tienes una niña que desde que va creciendo te dice que quiere ser ingeniera automotriz. No puedes comprender eso, porque tu referente de vida, tu referente del mundo es completamente distinto, pero ella quiere ser eso o quiere ser la bioquímica del futuro y tú ni siquiera entiendes qué es eso para poderlo discutir y platicar y socializar. Entonces, ¿en qué consistía este programa? Y yo creo que esos son los programas en realidad más exitosos. En no solamente hablar con la niña, impulsarla, decirle tú puedes. No, este era un programa que abordaba a la familia también. Entonces la familia también platicaba con mentoras, con una bioquímica, una paleontóloga, una matemática, que ya estaban haciendo el ejercicio de la profesión y entonces se sentaban a platicar con los padres y las madres para explicarles por qué esto sí era una buena posibilidad de vida y era deseable que apoyaran a sus hijas para seguir estas carreras, ¿no? Estas trayectorias. La verdad es que fue un proyecto muy exitoso, pero es un proyecto que dependía pues finalmente de una alianza internacional que en este momento pues bueno ya no está dada porque desafortunadamente a veces para que una niña pueda llegar a la universidad en una carrera como esta, se suman una serie de voluntades y de agentes sociales que son desde luego la familia, pero también los maestros. Tiene que haber maestros que identifiquen en esa niña un talento y que no permitan que, por ejemplo, los compañeros varones le quiten siempre el microscopio. Eso es algo que también vimos mucho en nuestros estudios, ¿no? Hay solamente 4 microscopios para 50 alumnos y siempre los usan los varones porque a codazos llegan primero, ¿no? Y sí, las niñas se quedan retraídas o por esta visión de que la niña puede dibujar la célula porque dibuja más bonito. Entonces el hombre dibuja más feo, entonces que el hombre sea el que hace la experiencia y la niña no pueda meter las manos, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos filtros, la familia desde luego es uno de ellos y aquí Celia nos contaba en el segmento anterior que ella contó con el maravilloso apoyo de sus padres, pero yo quiero mandar una señal, un mensaje para aquellos padres y madres que dicen, yo sí quiero apoyar a mi hija, pero no sé cómo ni por dónde, no se me ocurre. Claro. Celia lo dijo muy bien, a veces tú no tienes que ser la solución, pero hay un libro que puedes regalar, sobre todo el libro de divulgación científica, hay una película que puede inspirar, hay un museo que puede hacer que la niña realice las actividades que tal vez no puede ni siquiera realizar en la escuela por esto que contábamos y se vaya percatando de que sí puede y que sí quiere, que esto es lo suyo. Entonces yo creo que uno puede encontrar en otros agentes sociales una red de apoyo, pero lo primero es que la madre y el padre digan yo sí quiero ayudarte a discernir si esto es lo que quieres. Y ojo, también se vale que a lo mejor digan quiero ser científica de los 8 a los 16 y a lo mejor a los 17 claro, cambian. Pero que sea una elección. Vale, pero que sea una elección. Y tienes que poner en la mesa esa posibilidad. De acuerdo. Y en ese sentido, Celia, ¿qué papel juega en este proceso de barrera las propias instituciones educativas? Es decir, estos fenómenos que decía ahora María Emilia, que puede ocurrir de los codazos para ver el microscopio,
a veces los codazos se mantienen a lo largo de la carrera en un machismo que está muy, muy institucionalizado a veces, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué papel juega esto dentro de las propias instituciones educativas? Sí, una de las cosas muy importantes y es que, como planteaba, ¿no? Los cimientos a veces se crean en casa y es la confianza en uno mismo, el creer, incluso es uno de los consejos que siempre puedo otorgar tanto a las personas con las que platico de cómo incidir en la ciencia, a las mujeres que también, a las niñas que quieren también ser científicas en el futuro, es creer en uno misma. Y esa creencia se va forjando en el hogar. Cuando tienes esa intención, tienes esa curiosidad y quieres resolverla a través de una formación, a través de, en este caso, en mi formación como física, el creer y el que venga acompañado de personas como son los padres o incluso las figuras. Nuevamente, las figuras son algo muy importante. En mi caso, una de las figuras muy importantes fue una mujer y una mujer mexicana. Cuando el primer libro que tuve de astronomía, que fue de la doctora Julieta Fierro, una investigadora de aquí de la UNAM, fue mi primer libro de astronomía. Y cuando empecé a ver que una mujer mexicana era astrónoma, te da confianza en seguir en esta carrera. Y así la vas labrando, incluso más allá, como dice, en estos medios, ya sea a través de museos, a través de libros, o a través de la misma televisión. Podemos estar viendo ahorita este reportaje, o puedo estar viendo uno en Discovery Channel o cualquier otro canal, y me encuentro también con una segunda figura que hasta el día de hoy sigue siendo uno de mis héroes en la física, que es el doctor Miguel Alcubierre. Él también es investigador de la UNAM. Yo cuando lo vi en un programa de televisión, yo dije, otro mexicano que también puede crecer en esta área, ¿no? Y eso es la confianza que uno se crea, y esto es importante para poder cruzar esa brecha que se te complica a la hora de llegar a la carrera. Cuando yo llegué a la licenciatura en física, me encuentro con un salón en el que éramos 62 personas, de las cuales éramos nada más 4 mujeres, y empieza esa competencia. Siempre son quién sabe más, quién puede resolver este problema más rápido, quién puede tener el valor de presentarse ante un pizarrón y resolver una ecuación frente a otros 60 personas. Y si uno no cree en sí mismo, empieza esa debilidad, y por eso muchos se van quedando en esta carrera, ¿no? Empiezan a dudar, ¿será que sea posible que tenga talento para la física, para las matemáticas? Y ahí es donde viene ese primer obstáculo. Y como mujer es importante no mencionar que durante esta formación también viene ese desánimo, porque dices, ves 60 personas compitiendo por una profesión, dice, ¿qué tengo yo que hacer aquí? A lo mejor no voy a poder seguir con esta formación. Y empieza una carrera en la que también te puedes plantear la idea de, bueno, a lo mejor la termino, puedo llegar a ser maestra, enseñar física, enseñar matemáticas, pero está esa espinita que dices, ¿por qué no puedo ser más? Si ver personas como estos investigadores como Julieta Fierro, como Miguel Alcubierre en esos niveles, ¿por qué no yo? Y entonces ahí crece la semillita, y esa tiene que venir alimentada de las personas que te van rodeando. Sí va a haber muchísimos obstáculos, se empiezan, como quien dice, a lo mejor en física no peleamos por un microscopio, pero sí peleamos por herramientas en matemáticas. A lo mejor tú sacaste 10 en un examen de matemáticas, yo saqué 7, pero eso no clasifica. El talento viene mucho también del querer impulsarte, y eso también va como creando o amalgamando un montón de detalles que va adquiriendo uno de la formación Ahora, profesional. En este proceso, María Emilia, y yo sé, no sé si en México hay precedentes de esto, ¿qué papel juegan estas llamadas políticas afirmativas? Porque sabemos que en el camino muchas de las mujeres, y me regreso un poquito a los niveles de educación básicos, está esta idea de las niñas están para ayudar en la casa, o que una niña no tiene sentido que estudie porque todos no va a ejercer profesionalmente, y que por lo tanto económicamente no es rentable, y entonces que el niño continúe, que la niña no continúe. Y luego cuando hablamos ya de los estudios universitarios, entiendo que para cambiar esa proporción de 4 alumnas en un grupo de 60, y para que además las 4 pudieran terminar,
insisto en que más allá de las capacidades personales, tiene que haber políticas pues, que faciliten, que permitan que esas mujeres se incorporen en mayor cantidad y puedan facilitar, porque no es cierto que son las mismas condiciones muchas veces igual. Si un hombre sale tarde de la facultad, no es la misma reacción que una mujer sale tarde de la facultad, a veces por los riesgos que puede correr o por las reacciones de la familia. Entonces, esto que en otras partes, en Estados Unidos hay una discusión muy amplia, ¿no?, desde hace muchas décadas, de las acciones afirmativas para las minorías afroamericanas o hispanas. En México, ¿cómo has visto este tema? Y si es una discusión que, en tu opinión, como ha ocurrido sí en el plano político electoral, por ejemplo, donde ya tenemos con acciones afirmativas como obligar a los partidos, a diputadas, a candidatas, y que por eso hoy tenemos paridad en las cámaras, en este tema de la ciencia y las mujeres, ¿existen? ¿Tendríamos que tenerlas? Mira, lo que está sucediendo aquí para evitar algo que se llama el techo de cristal, que es este techo invisible, pero que finalmente sí está todo el tiempo topando con el avance de las mujeres, en la ciencia desde luego, pero en otros ámbitos también, es que se han generado estas soluciones, ¿no? Y lo que nosotros vemos es que en este momento creo que todavía son deseables, pero en realidad lo deseable sería no necesitarlas, ¿no? Ese sería el día en el que realmente podemos decir Claro. que no hay que recurrir al hecho de ver a las mujeres como una minoría y que no están bien representadas, etcétera, ¿no? Esto lo vemos también en los premios, por ejemplo, ¿no? Los premios de la Academia Mexicana de Ciencias, por dar un ejemplo. Cuando se va a dar un premio, a veces se dice, bueno, pues es un premio para un joven investigador o joven investigadora, entonces el hombre tiene que competir hasta los 35 años, pero a las mujeres hay que darles como este chance y entonces ellas pueden tener hasta 37, 38. ¿Por qué? Porque estás reconociendo que en la edad biológica de la mujer muy posiblemente ahí habrá habido un embarazo, un cuidado de los hijos. Yo me voy a regresar entonces un poquito a todo esto y a decirte, hoy por hoy, ¿qué opino? Que las seguimos necesitando. Pero ¿qué sería lo ideal? Que no las necesitáramos porque antes de llegar al momento del premio o de las diputadas en la Cámara, mucho antes ya hubiera equidad en la distribución de la carga de trabajo. Claro. Y equidad en las oportunidades, ¿no? Celia nos dijo algo que fue, a lo mejor en un grupo de 60 varones y 4 mujeres, tienes que cobrar el valor de levantarte y de hacer una ecuación. Entonces yo me voy no solo al empoderamiento en ese momento de la mujer, que dice sí puedo, sino también a la educación de esos 60, que cuando ella camine al pizarrón no le estén molestando y no le estén hablando, ¿sí? Entonces eso no tiene que ver con la ciencia, eso tiene que ver con la educación básica. Entonces el hecho de que tengamos estas actitudes a favor de aportar un poquito de liberación de obstáculos para las mujeres nace de reconocer que incluso de forma invisible hay muchísimas limitaciones, incluso este valor para que te chiflen cuando tú te levantes a resolver la ecuación. Y entonces ya no estás en igualdad de condiciones, ya vas más nerviosa y a lo mejor no te atreves ni a levantarte. Puedes tener un profesor, porque de repente todavía tenemos algunos de esos que te dicen, usted ni lo intente, usted es mujer, mejor váyase a su casa. Los varones no luchan contra eso. Entonces, cuando hay estas actitudes o políticas un poco en pro de las mujeres, yo digo, todavía las necesitamos, pero sueño con el día en el que no sean necesarias. Solo abonando esto que dice María Emilia, yo jamás me he levantado y he pensado qué me tengo que poner de ropa hoy. Ajá. Yo no me cuestiono si falda, vestido o pantalón en función del transporte público o en función de los comentarios que pueda recibir justamente por los hombres no educados y que no saben controlar sus instintos. El problema no es qué te pone la mujer, sino el hombre que no es capaz de manejar eso. ¿Qué peso juega esto, Celia? Y me parece muy importante porque si bien estamos hablando de ciencia, María Emilia lo dice muy bien, no solo es la política educativa, es el contexto el que facilita o dificulta este proceso. ¿Cómo ves tú este tema? Y vuelvo al tema de las acciones afirmativas en alguna de sus formas, si en tu opinión son necesarias, coincidiendo plenamente con María Emilia que el objetivo es que un día las condiciones sean parejas de tal suerte que sea solamente el talento el que determine, nada más que para que lleguemos a ese punto hay que emparejar la cancha mucho antes.
Sí, así es, estoy totalmente de acuerdo. Incluso yo viví una época en la que vi la evolución de esa, digamos, disparidad. ¿Por qué? Porque llego a una profesión, me encuentro con la mayoría de un salón clases lleno de chicos y empieza ahora esa competencia de acceder a becas, de acceder a la oportunidad de ir a un congreso. ¿Y quién las tenía? Pues las tenía aquel que, pues básicamente eran los chicos, los hombres son los que tenían más accesos de ir a esos congresos. Y yo decía, bueno, ¿por qué yo no? Yo tenía, incluso tenía el promedio más alto de mi salón de clases y muchas veces a lo largo de los semestres, mientras transcurría la carrera, se me negó una medalla hasta el final de la carrera, cuando haces una brecha enorme. Cuando yo decía, bueno, ¿por qué uno de los chicos de mi salón ganaba siempre la medalla todos los semestres y yo no? Entonces, en el momento que se hace un promedio de toda una profesión de 5 años de Ya carrera, no había manera de no hacerlo. no había manera. Entonces, ahora sí, ahora me toca recibir el mérito a través de una medalla por parte de la Universidad de Guanajuato y digo, tuve que esperar 5 años para que se viera una brecha de promedio, una brecha de participación en congresos, una brecha de entre mis compañeros. Y eso pues da la pauta, ¿no? De decir, esto es lo primero que hay que romper, en el sentido de que si vamos a analizar un expediente, que no vean mi nombre, que no vean mi género, que ahora vean el contenido, ¿no? La substancia de la evolución de un estudiante a ese nivel. Y mucho acompaña también que eso da más fe, creer, esa creencia en una persona que dice, ok, lo he logrado, ¿qué puedo hacer? ¿Qué es el siguiente paso? Y eso me permitió también el poder aplicar a lo que son las becas para poder realizar mis estudios en el extranjero. Yo hice mi doctorado en Europa, incluso en 2 universidades importantes en Europa, una en la Universidad del País Vasco, en el norte de España, y la otra, para cuando llegué yo a España, se estaba llevando un movimiento de poderse graduar a través de 2 universidades al mismo tiempo. Este movimiento, que se le conoció como el Plan Bolonia en el año 2014, permitió a muchísimos estudiantes que venían de diferentes países en obtener la doble titulación doctoral. Lo que me llevó a ese incentivo, ¿no? De decir, bueno, ¿puedo yo postularme a otra universidad grande? Y fue cuando me postulé a la Universidad de Oxford en el Reino Unido. Entonces me encuentro con una brecha un poco más grande porque ya no estoy compitiendo entre una universidad nacional en un salón de clases. Me veo compitiendo con gente de todo el mundo para poder entrar a una universidad como es la de la Universidad de Oxford, ¿no? Y lo logro, y entro a la Universidad de Oxford, termino ahí mi doctorado y siendo la única mujer en un departamento de astronomía. Y viene una segunda brecha que es como el pánico escénico para una mujer que tenía en ese entonces 27 años cuando acabé el doctorado. Y me encuentro en un salón de clases en donde tengo que dar un seminario para poder defender una tesis ante personas que, ahora sí, estamos hablando del 100% hombres y siendo la única mujer defendiendo. Entonces, esa brecha, y muy, muy similar al comentario que decía María Emilia, ¿cómo llego presentada? ¿Cómo puedo llegar vestida? ¿Cómo me voy a desenvolver ante estas personas? Y eso acompañado de la edad. Cuando ven a una mujer joven explicando o tratando de convencer a un público, ¿no? De que esto es lo correcto, este es el camino que hay que seguir dentro de una teoría, esto es lo que viene en el futuro, es muy complicado. Porque vienen los golpes de preguntas, de críticas y la típica pregunta, ¿qué tiene esa chica tan joven que me puede enseñar? Que me puede enseñar a mí. Sí, si me permites, María Emilia, hacemos un corte muy rápido, regresamos contigo justo para conocer tu opinión sobre esto que acabamos de escuchar. Es muy breve la pausa, enseguida regresamos. Estamos de vuelta y vamos contigo, María Emilia, si nos lo permites, para reaccionar a lo que acabamos de escuchar ahora de esta historia de Celia, que es increíble. Gracias, Mario. Fíjate que yo les quiero contar acerca de un experimento realizado por la doctora Corinne Moss-Rakusin y ella trabaja en la Universidad de Yale. Y fíjate que, bueno, yo creo que ella hizo algo fabuloso que nos da pauta para que veamos que no nos estamos
inventando, ¿no? Porque a veces también puede que los colegas varones digan, ay, no, bueno, no te pasa tanto, no es cierto, si hemos estudiado juntos, ay, hombre, no pasó tan seguido. O que la propia sociedad diga, bueno, hay pocas mujeres en la ciencia porque a lo mejor no quieren y ya está, y no se quejen, ¿no? No está pasando nada. En realidad sí está pasando y la investigación de Corinne Mosrach-Hussin nos da cuenta de ello y se las voy a platicar rapidísimo. Mira, sí. Lo que ella hizo fue armar el expediente de 2 estudiantes ficticios, o sea, no existían. Les asignó exactamente las mismas características. Habían trabajado igual, habían publicado lo mismo, habían estudiado lo mismo, habían sacado el mismo promedio. Pero a uno le puso de nombre John y a la otra le puso de nombre Jennifer. Y después empezó a rolar estos currículum vitae para ver cómo les trabajo. iba. Exacto. Y el resultado es abrumador, porque a John, que tenía exactamente las mismas cualidades que a Jennifer, siempre le iba mucho mejor. Lo querían contratar más rápido, le querían dar una posición de jefe y en cambio si a Jennifer la contrataban, Jennifer entraba de ayudante del laboratorio y en suma encontraba, nada más así como para cerrar y seguir platicando a partir de esto, que a John la gente estaba con las mismas habilidades, porque todo era inventado, pues, sí, claro, ¿no? Claro. Con las mismas habilidades estaba la gente dispuesta a pagarle a John hasta $4,000 más de lo que le pagarían a Jennifer al año, ¿no? Entonces esto te habla de que la mujer tiene, y esto se desprende también de estos estudios de Yale, que luchar 1.8 veces más que el varón para obtener lo mismo, no para obtener 1.8 más, claro, sino para alcanzar al menos el mismo nivel, es decir, prácticamente el doble. Entonces, bueno, pues esto con respecto a lo que tú comentabas en el segmento anterior, de si todavía necesitamos aplanar la cancha, pues sí necesitamos aplanarla. Claro. ¿No? Oye, María Emilia, antes de regresar con Celia, ¿y qué políticas, entendiendo que esto, digo, es un poco crudo lo que nos acabas de decir, porque nos muestra que sociedades como la estadounidense, que en algunos temas llevan terreno adelante de nosotros, siguen teniendo los problemas que estamos conversando. Lo único que nos confirma, pues que hay que seguir haciéndolo, ¿no? No es para desalentar, sino para reforzar que hay que seguir en esto. Pero te pregunto, ¿qué políticas has visto tú que resultan importantes para acelerar esto? Porque se habla mucho de dentro de no sé cuántos años esa brecha sí, está bien, nada más que no podemos esperarnos tantos años. ¿Qué podemos hacer hoy? ¿Qué tendríamos que estar haciendo hoy para cerrar todas estas brechas de las que hemos platicado a lo largo de este programa? ¿Quién lo ha hecho mejor de los que podríamos aprender? Yo creo que lo ha hecho muy bien la Academia de Ciencias de Nueva York, ¿sí? Y una alianza internacional que se llama la STEM Alliance. Lo que ellas están haciendo y ellos están haciendo es apostar por las mujeres que puedan ingresar a las licenciaturas en el último año de bachillerato. Es decir, cuando justo estás en el momento en el que tienes que tomar la decisión. Y más allá de que te digan tú puedes, lo que se hace finalmente es apostar con una pequeña beca, que les permita comprar los libros que no tienen al alcance para prepararse bien para la universidad, con una beca que ya desde entonces le diga a la familia, yo estoy dispuesto o dispuesta como gobierno o como ONG a apostar por este cerebro de esta niña que a lo mejor es quien va a resolver un problema futuro. Y eso entonces cambia la posición de la niña dentro de la familia. Claro. ¿No? Entonces, yo creo que este tipo de cosas han resultado muy beneficiosas, pero pues desafortunadamente también tienen que ver con un recurso económico para que la niña pueda entonces llegar a una universidad y pues a veces estos recursos no los tenemos tan a la mano. ¿Cuál es, en tu experiencia, Celia, incluso con esta experiencia internacional, qué dirías tú que hay que empujar? A lo largo del programa hemos escuchado ya muchas cosas. El tema de los referentes. Ahorita vamos a platicar un poco el papel de los medios y por qué programas como este son importantes en términos justamente de dar visibilidad a voces como la de ustedes. Y nosotros en este programa tenemos la política ya desde hace mucho tiempo de que siempre debe participar una mujer, cuando no, como en este caso, las dos invitadas a ser mujeres, porque justamente entendemos que primero que el trabajo ahí está, y simplemente hay que poner el micrófono para que se escuche, pero que además visibilizarlo tiene consecuencias
en sí mismo, ¿no? Además, además del derecho de cada participante, es el efecto que eso tiene en términos de la visibilidad que tiene. Celia, en tu experiencia, ¿qué políticas tendríamos que estar discutiendo en México en este campo? Sí, va muy relacionado y María mencionó una organización muy importante, la STEM, ¿no? Estas organizaciones competentes que son con el objetivo de promover lo que es el acceso equitativo y el pleno de mujeres y niñas a la educación en los ámbitos y que, de la perdón, ciencia. y que se refiere además a las ingenierías, además Exactamente. para quienes no estén familiarizados con el término, ¿no? Sí, exactamente. Incluso STEM viene de lo que es la conjunción entre ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Esas son sus siglas, ¿no? Y entonces, este tipo de organizaciones como es la STEM forma parte de lo que conocemos como la Agenda del 2030 para el Desarrollo Sustentable de la ONU. Entonces, el estar también ahí como parte de esta agenda, como parte de resolver la igualdad de género, que siempre ha sido un tema central de las Naciones Unidas, es importante. E incluso a mí me ha impactado muchísimo, ya que este tipo de organizaciones como STEM ha logrado, por ejemplo, plantarse en sociedades reconocidas a nivel mundial, como es la Sociedad Real de Londres, de la cual soy miembro, y me permitió a mí ser la primera mujer mexicana en formar parte de esta Real Sociedad. Entonces, ese tipo de colaboraciones son las que estamos tratando de impulsar, y incluso una de mis grandes participaciones dentro de esta Royal Society es impulsar este acceso de STEM en todos los niveles a todos los países, porque aquí estamos hablando en el caso de una mexicana que forma parte de la Royal Society que está en el Reino Unido, ¿no? Entonces, eso permite también que haya una sinergia entre estas organizaciones, entre todas estas mujeres que estamos en el ámbito científico, y que se permita esta conexión y este acceso tanto para un mayor ingreso a través de becas, que puedan tener acceso a todas estas áreas teniendo una beca, que tengan un apoyo y que puedan también trasladarse. Esto formó parte muy importante de mi carrera académica, el hecho de poder estudiar una carrera en México, irme a Europa a hacer un posgrado, y ahora encontrarme ya realizando trabajo de investigación, como es en la UNAM, siendo jefa de un departamento dentro de un instituto dentro de la UNAM. Y en todo esto también ayuda, ¿no?, a mantener esa convivencia lo más saludable posible, ¿no? Entonces, esas organizaciones necesitan todo el apoyo de la gente académica, sobre todo de estas asociaciones. Por ejemplo, y para darte otro número que también acompaña a lo que es la parte de la carrera en física, nada más en el Sistema Nacional de Investigaciones aquí en México. ¿Del SNI? Exactamente, de todos los científicos, solo el 37% son mujeres dentro de eso, en el último sesgo que se dio en el 2021. Bueno, a nivel población es un poquito más del 50%. Exactamente. Y todavía, como vengo mencionando, ¿no?, de ahí se diluye para cada rama de la ciencia. Y dentro de ese 37%, apenas el 2.3% somos físicas. ¿Sí? Entonces, eso lo podemos contar con las manos, claro, si quiero hablar ya en niveles 1, 2, 3 y en mérito. Entonces, sí, que son los niveles de investigación, ¿no? Exactamente. Y también de reconocimientos y también de estímulos económicos también que corresponde a eso. María Emilia, ¿tú percibes hoy en México? Yo estoy convencido que evidentemente el movimiento feminista es uno de los actores más importantes que tenemos en la vida pública del país, ¿no? Y está clarísimo que estamos teniendo muchas conversaciones que antes no teníamos, desde lo que pasa en las calles, como lo que ya señalaban hace rato ustedes de cuando sales y te enfrentas con un grupo de hombres, toda la dicción cultural sobre el machismo, pero si bien, sobre todo las más jóvenes, veo muy claro este empuje, ¿tú percibes que en México hay una respuesta institucional? Y estoy hablando del Ejecutivo, pero también del Legislativo, del Judicial, incluso de los sistemas educativos, que corresponde a esto que hemos estado hablando. A ver, sí, pero creo que lento. O sea, sí hay esfuerzos, sí hay dinámicas, sí hay representatividad, sí hay políticas de apoyo, pero creo que falta mucho.
sea, falta mucho y eso se ve en los porcentajes finalmente, ¿no? O sea, la ciudadanía es una y los porcentajes en donde las mujeres pueden tener derechos a un pago pues correcto, a un desarrollo profesional y demás, pues es mucho menor a lo esperado, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030 de Naciones Unidas, justamente dan cuenta de ello, bueno, a nivel mundial, es decir, no es que México esté solo flotando en el universo, ¿no? Se ve que se necesitan estos apoyos para las mujeres y de eso da cuenta pues simplemente el hecho de que tenemos el objetivo de desarrollo número 8, que es trabajo decente y crecimiento económico, el número 10, que habla de reducción de las desigualdades, el 5, que es igualdad de género, y el número 4, que es educación de calidad, y esto pues pasa por una educación en donde la niña también puede tener acercamiento a la misma calidad y a las mismas oportunidades de ir a congresos, seminarios, etcétera, claro, que los niños, ¿no? Entonces sí, creo que nos sigue faltando bastante. Y a mí me gustaría además sembrar una idea por aquí, ya que estamos con tu auditorio, que posiblemente pueden ser actores sociales, que de repente pueden quedarse pensando acerca de esto. Miren, yo veo lo que ha pasado ahorita con COVID-19 y, por ejemplo, con las vacunas. Si recuperamos nuestra vida como la conocíamos algún día, va a ser gracias a la ciencia y a la tecnología. Así es. Comprender qué nos pasó también tiene que ver con ciencia y tecnología. Ya conocíamos la familia de los coronavirus, sabemos que era una enfermedad emergente, etcétera. Pero las vacunas finalmente son las que nos están permitiendo salir adelante. Bueno, dentro de esas vacunas, donde desde luego han trabajado una serie de científicos con unas mentes brillantes, importantísimas, quiero señalar que el grupo que generó la vacuna en Oxford de AstraZeneca estaba liderado por Sarah Gilbert, una mujer. Y quiero señalar que las vacunas de RNA mensajero, es decir, tanto Pfizer como Moderna, las que están combatiendo mejor, si quieres verlo así, lo que nos está sucediendo hoy, fueron diseñadas gracias a la investigación de una mujer húngara, Katalin Karikó. Entonces, una buena idea que puede salvarnos incluso como humanidad, puede nacer en la cabeza de un hombre, pero también en la de una mujer. Y cuando nosotros vetamos la posibilidad de que estas mujeres puedan ser las científicas del futuro, no sabemos de qué nos estamos perdiendo. Claro, absolutamente. Y yo por eso te quiero agradecer, bueno, a las dos, pero Celia, que nos hayas contado tu historia, que creo que es muy ilustradora, muy reveladora del tema que hemos platicado hoy. Los medios tenemos que hacer todavía una labor mucho más importante en este tema de reconocimiento, como ahora se llama María Emilia, de esas científicas, porque hay que decir que a pesar de todas las barreras de las que hemos hablado hoy, la historia de la ciencia no se entiende sin la participación de la mujer y ya es hora de que empecemos a reescribir la historia pues de manera más justa, más apegada a la verdad y no desde este relato que hemos construido, pues donde los hombres son los héroes de la película, ¿no? Porque eso no, ni fue así, ni nos sirve que se cuente así. Y seguiremos hablando de estos temas, Celia. Muchas gracias por habernos acompañado. Sí, no, muchísimas gracias por la invitación. Y eso que acabas de decir lo comparto. Yo creo que es un aspecto positivo muy importante de que mujeres extraordinarias nos han demostrado, ¿no?, con hechos la relevancia del papel de la mujer en la ciencia, y eso dejará y sigue dejando un legado muy importante a la humanidad. Y acercarse a la ciencia y a la divulgación, como el trabajo que hacen en Universo, María Emilia, que es muy importante. Aprovechemos el comercial para invitar a la gente, por supuesto, a que se acerquen con ustedes. Claro que sí, Mario. Muchas gracias. Pues efectivamente, vengan a jugar con la ciencia en Universum, dense el chance. No tienen que ser a fuerzas científicos ni científicas, pueden simplemente venir y expandir la mente, expandir su conocimiento. Muchas gracias por esta oportunidad, Mario. Y bueno, pues yo también me despido con estas ideas que creo que son muy interesantes y reflexivas. Sin duda. Muchas gracias a las dos. Y gracias a usted por habernos acompañado. Como siempre, estoy seguro que usted conoce personas a las que este programa les va a ser útil, con hijos, con hijas, con personas que pueden hacer la diferencia, que pueden ser referentes, como hemos escuchado a lo largo de este programa. Así que gracias de antemano por ello. Les dejamos con nuestra programación aquí en Justicia TV. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico día.